Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, y ya estamos en contacto con nuestro invitado para tratar el tema de la deuda, Alejandro Olmos Gaona. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mario, ¿cómo andás? Bueno, bien, un gusto volver a charlar contigo porque la semana pasada, en realmente una semblanza extraordinaria que hiciste sobre tu padre, donde hemos recibido muchísimos comentarios elogiosos. Se nos fueron aquellos minutos, así que hoy vamos a tratar de, De de, hablar de la deuda. de hablar de la deuda. Así que en principio lo que me gustaría preguntarte es cómo estás viendo. El viernes pasado vencía una fecha en torno a la posibilidad de que los acreedores asumieran la oferta que hacía la Argentina. Eso no ocurrió, da la impresión de que vuelven a la negociación hasta el día 22. ¿Cómo estás viendo vos el tema integralmente? Porque el gobierno nunca se le ocurrió decir, antes de pagar vamos a hacer una auditoría ni nada por el estilo. ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, lo veo de manera muy complicada. ¿Y por qué complicada? Primeramente porque el gobierno, como han hecho todos los gobiernos de la democracia, renegocia. Ujú. Y la oferta que se hizo, o sea, lo que se planteó a los acreedores, se hizo antes de la pandemia. La pandemia, por supuesto, modificó un montón de cosas. Pero claro, la situación económica de la Argentina es muy difícil, la aprieta en todos lados, y la propuesta de Guzmán, que algunos han considerado agresiva porque significaba quitar 37 mil millones de dólares de intereses, que por supuesto los especuladores o los grandes fondos de inversión no aceptaron y no van a aceptar. Ahora, lo que no entiendo, primeramente una cosa que es curiosa o rara o tendría que asombrarnos, es que debe haber seguramente negociaciones secretas que nadie sabe, porque en Mm. estas cosas lo que se explicita es lo que dicen los diarios, los comentaristas, pero en estas cosas siempre hay negociaciones secretas y reservadas donde un gobierno ofrece algo, el otro lo rechaza y bueno, y empieza una especie de negociación también secreta para ver a qué se llega. Ahora, objetivamente, si en el 8 de mayo no aceptaron, de aquí al 22 tampoco van a aceptar, salvo que haya algún acuerdo previo. ¿Y por qué no van a aceptar? Porque si no aceptaron la propuesta tal cual está planteada, es decir, ¿qué dice que vayan a flexibilizarse cuando el ministro Guzmán enfáticamente dijo que no la van a cambiar? Y esto me hace acordar a lo que hizo Kicillof. Kicillof dijo no voy a pagar 250 millones de dólares, bla, 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 y terminó pagando. Ahora, por otro lado, entre todas las complicaciones de la deuda, uno ve la diferencia entre el discurso y la realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando asumió el doctor Fernández, tanto él como su ministro de Economía dijeron que la deuda no iban a pagarla, sino que iban a plantear una renegociación. A pesar de eso, se han pagado más de 4 mil millones de dólares desde el mes de enero hasta hoy, por un Mm. lado. Por otro lado, la semana pasada se le pagaron al fondo 323 o 327 millones de dólares. Y el fondo, que algunos ingenuos lo ven como que ahora es bueno, como Cristalina Georgieva tiene una apertura distinta a Christine Lagarde, y dijo que la deuda era insustentable, que tenía que reducir el capital en 85 mil millones de dólares. Indudablemente lo dice el fondo para los otros, porque para el fondo, cuando llega el momento del vencimiento hay que pagar y el gobierno pagó. Y la situación en la Argentina no es como en otros momentos donde, es decir, había ciertas expectativas. En este momento las expectativas son terribles porque el crecimiento del PBI no existe, porque el déficit fiscal excederá el 7%, y por otro lado, indudablemente, los bonos emitidos durante el macrismo, especialmente uno de ellos, que es especialmente peligroso, determinan que, como decía una persona que conozco que es especialista en deuda soberana y vive en Estados Unidos, en este momento los acreedores y los buitres están consultando a los mejores abogados para ver qué gran negocio hacen con la Argentina, pues como dijera Cristina Kirchner en un momento dado, sí, entramos en default, dejamos de pagar, pero finalmente somos pagadores seriales. Entonces, ¿qué va a pasar? Es incierto. Lo que sí es que
la propuesta tal cual está establecida no la van a aceptar. Y una de las cosas que también llama la atención es que la quita del capital sea nada más que 3.600 millones sobre una deuda de 324, esa quita es insignificante. Claro que a los acreedores el tema del capital no les interesa que les paguen siempre intereses. Como la Argentina ha pagado casi 20.000 millones anuales de intereses, indudablemente esto les significa que ellos van a seguir exigiendo y tienen la fuerza necesaria, porque claro, si vos ves que BlackRock tiene 4 billones de dólares para manejar, tiene interés en empresas de todo tipo, es decir, tratarán de ver qué hacen en este momento y si el gobierno no acepta, si ellos no aceptan la propuesta del gobierno, o el gobierno vuelve para atrás y la modifica, o iniciarán juicios en los Estados Unidos, y ya tenemos experiencia de lo que nos pasó. Claro. ¿Vos crees que esto se transforma en a perpetuidad, digamos? Es decir, acá hay una táctica de que esto, porque ya venimos del 83, con todos estos años de democracia sin poder liberarnos de esta deuda. ¿Vos crees efectivamente, yo lo digo más para los oyentes, ¿no? Sí. Que esta es una trampa continua, digamos, una trampa permanente, de la cual es un lazo del cual no vamos a poder salirnos, porque siempre, incluso en situaciones como la de Macri, se toman deudas que no tienen ningún objeto práctico para los argentinos, pero que después la deuda queda. Vos fijate, Mario, que desde que terminó la dictadura hasta hoy, el tema de la deuda jamás se solucionó. Se bajó algo durante la gestión de Kirchner, hubo refinanciaciones durante la época de Alfonsín, durante Menem a través del Plan Bria, etcétera, pero la deuda siempre estuvo como uno de los principales rubros del presupuesto, donde teníamos que pagar sistemáticamente todos los años. O sea, cuando Cavallo hizo el Plan Brady y dijo en el 92 que la deuda en el 2000 iba a ser un lejano recuerdo, en ese momento cuando Cavallo dijo eso, la deuda era de 62.000 millones, y cuando se fue el gobierno de Menem, la deuda era de 145.000, además de haberse liquidado todas las empresas públicas. Es decir, la deuda siempre ha estado presente porque nunca se hizo ni una auditoría, ni se quiso transparentar lo que se había hecho. Porque a veces cuando yo veo que en ese supuesto frustrado impuesto a las grandes fortunas, que algunos chillaron porque sobre 3 millones de dólares iban a sacar apenas 30.000, y hubo una especie de escándalo nacional, los diarios y todo lo demás. Es decir, a mí siempre me llamó la atención que los grandes defraudadores del Estado, los que estatizaron deudas por 17.000 millones de dólares en el año 1982, unas deudas que, de acuerdo a una precaria investigación que hizo el Banco Central durante la gestión de Alfonsín, se demostró que la mayor parte eran deudas ficticias, que no pase nada con esas personas que en este momento siguen haciendo lobby, siguen diciendo que no podemos entrar en default porque esto va a significar una catástrofe, que no se haga nada con lo que pasó con el Banco Central en los últimos 4 años, donde se llegaron a emitir LELIQ por 1.300.000 millones a tasas del 85%, cosa que no existe no existió en ningún país del mundo. Es decir, me llama la atención que tampoco se haga nada con el Banco Central, cuando hoy el Banco Central tiene 43.000 millones de dólares de reserva y tiene deudas por 90.000 millones. O sea, técnicamente, si se aplican los criterios que aplican los auditores a una empresa, es un banco que está quebrado. Totalmente. Está quebrado por una gestión lamentable de las autoridades anteriores. Y bueno, de eso tampoco se dice nada, como tampoco se dice nada de las responsabilidades. El fiscal Federico Delgado imputó penalmente, en una causa donde yo me presenté acompañando documentos, a Luis Caputo, a Santiago Bausili, que fue el último secretario de Finanzas de la Nación, al vicejefe de gabinete Mario Quintana. ¿Por qué? Porque emitían bonos por un lado y los compraban por el otro, porque Caputo, habiendo sido presidente del Deutsche Bank de la Argentina, designó al Deutsche Bank como uno de los que intervino en el canje que se hizo para pagarle a los fondos buitre, violando la ley de ética pública. Entonces, claro, como de eso tampoco se habla, indudablemente es difícil que esto se solucione. Por otro lado, cuando se habla de que si no se arregla el 22 entramos en default, el 22 vence 500 millones de dólares.
y el Banco Central tiene los 500 para pagarlo, así como le pagó 330 al fondo. Es decir, son cosas que se tiran para asustar a la gente, para decir, hoy estaba leyendo que hay una propuesta alternativa, terrible. ¿Quién la lidera? Daniel Marx. ¿Quiénes participan de la propuesta? Cristiano Ratazzi. Cristiano Ratazzi, que es presidente de Fiat, de una empresa automotriz fundamental, Fiat Chrysler, intervino con la familia Macri en 1982 en una operación delictiva que fue investigada por los auditores del Banco Central con beneficios increíbles para él y para la familia Macri. Es decir, si vos todo eso de alguna manera no lo transparentás y esta gente la individualizás definitivamente, y seguiremos, y no sé, por ahí Fernández arregla, y por otro lado la deuda va a seguir, porque imagínate que la propuesta de Fernández es que el próximo gobierno pague la deuda, no él. Sí. Porque la deuda se va a pagar a partir de diciembre del 2023. Y por otro lado, mi pregunta es, cuando ves los análisis económicos hechos por Martín Guzmán, decís, ¿de dónde vamos a sacar la plata de acá al 2023 para empezar a pagar? Si las cuentas, tal cual el Ministerio de Economía las informa, no dan posibilidades de pago ninguno. Y a esto se suma la absoluta irresponsabilidad de la dirigencia política con representación parlamentaria. En el mes de marzo, o en febrero, ya ni me acuerdo, fui a ver la sesión por la cual el ministro Guzmán explicó a los diputados lo que pensaba plantear para que le preguntaran, para aclarar cosas. Guzmán se manejó muy bien, con gran solvencia, seriedad, sin tirar cifras disparatadas, pero ¿quiénes los estaban escuchando? Sobre 257 diputados, solo 133, la mitad del hemiciclo está vacía, porque no les importa un pepino lo que pasa en la Argentina, más allá de que vayan a los medios y hagan grandes discursos. Sí, y esto sí. se suma, porque otra de las cosas que el otro día le corrigió un gran amigo mío, Carlos Leiva, es que la deuda no es del macrismo solamente. Macri no emitió un solo título que no le haya autorizado el Congreso donde no tenía mayoría. Claro. Ahora, ¿quién se hace responsable de eso? Cuando votaron a favor del endeudamiento, el Frente Renovador, el Peronismo Federal, partidos provinciales, el Partido Justicialista. Parece que hay silencio de radio sobre esa responsabilidad. Sí. Ahora, vos también lo decís, el cuestionamiento legal se hace muy difícil en gobiernos democráticos donde el propio Congreso autoriza la toma de deuda sin analizar incluso dónde va a ser invertida esa deuda. Claro, el tema del tema legal, esto lo hemos hablado largamente con el doctor Federico Delgado, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, si aquí en la Argentina se cumpliera con la ley, aunque, como decía el célebre jurista Carlos Nino en su libro notable, Un país al margen de la ley, donde hace una radiografía de la Argentina, si aquí se cumpliera estrictamente con la ley, la deuda habría que haberla impugnado en su totalidad. ¿Por qué? Porque cuando un juez de la Nación pone en evidencia la existencia de un enorme fraude, se olvida de un detalle, de que esos actos probadamente ilícitos e ilegales significan para el derecho administrativo y el derecho civil de la Argentina que son actos nulos de nulidad absoluta, y que esos actos nulos de nulidad absoluta no tienen efectos posteriores porque esa nulidad le alcanza a todos los actos posteriores. Aquí equivocadamente se cree que como los parlamentos han, a través de los presupuestos, han aprobado todas estas refinanciaciones y reestructuraciones, me lo dijo Cristina Kirchner en una carta que me mandó en el 2012, es decir, y uno cuando lee eso dice, pero esta gente sabe lo que es el orden jurídico, sabe que los hechos nulos no son susceptibles de negociación alguna, que tienen que ser cuestionados, impugnados. Pero bueno, dejemos de lado la materia jurídica, que parece que para acá, para la deuda no figura, sí figura para los chorros de poca monta, para los bolsos de López y para todo eso, pero no para los grandes fraudes, y vayamos a los aspectos prácticos. Los aspectos prácticos significa que la Argentina podría tener montones de elementos para cuestionar la deuda. Es decir, un detalle, es posible que hayamos contratado en 1989 a unos abogados norteamericanos para que nos asesoraran en los procesos de deuda, cuando esos abogados han sido históricos abogados de los acreedores,
Y es admisible que esos abogados que contrató Menem en 1989 hayan sido recontratados por Duhalde en el 2002, aceptados por Kirchner en el 2004 a través de 2 decretos, aceptados por Cristina, por Mauricio Macri, y que hoy sigan siendo nuestros abogados los que van a intervenir en esta propuesta. Increíble. Es lógico ese tipo de cosas. Ya sé que la Argentina es un país muy especial porque, es decir, no es posible que estas cosas sucedan en otros lugares donde el tema de la deuda se maneja. Y por otro lado, porque tampoco quiero abusarles del tiempo, yo publiqué hace poco en Ámbito un trabajo sobre esta operación de canje, ¿no? Uh-huh. Y hay uno de los bonos, el bono a 100 años, que supuestamente en cuanto a monto, 2.750 millones sobre 300.000 es nada. Pero lo que pasa es que ese bono tiene una cláusula perversa que es rarísima en la emisión de bonos soberanos, y eso me lo hizo notar una persona que conozco de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Ese bono tiene una cláusula de aceleración que en caso de que el gobierno efectúe un canje, como el que va a hacer ahora, determina que haya que pagarle la totalidad del capital y los intereses, que son el 7,75% durante los 100 años. Amigo. O sea, que eso puede significar alrededor de 14 o 15 mil millones de dólares. Tú decís, ¿cómo es posible? Y bueno, ahora, uno de estas cosas no las ve en los medios. Los medios dicen hay que pagar, el gobierno no tiene que entrar en default, el gobierno tiene que negociar, y solo algunos tarados andamos cuestionando estas cosas, ¿no? La última que te pregunto, Alejandro, ya la Argentina aparte tiene varias experiencias en default, y muchos dicen que habría que pagar para no perder el crédito, cuando en realidad el crédito es el que nos descapitaliza a los argentinos, es al revés. Nosotros no nos capitalizamos con los créditos, sino que nos descapitalizamos. Pero al margen de esto, ¿qué consecuencias verías vos si Argentina se viera obligada, porque finalmente no cierra un acuerdo, en una suspensión o en un default? ¿Qué consecuencias además jurídicas y económicas estarías viendo de entrar a Argentina en una cesación de pagos? Bueno, consecuencias jurídicas que por supuesto los buitres y los otros irían a los tribunales de Estados Unidos a enjuiciarnos, por un lado. Por otro lado, las empresas, los grandes empresarios se quejan de que no tendrían acceso al crédito internacional, es decir, algunas variables que indudablemente no son fáciles, pero por otro lado, yo siempre traigo 2 ejemplos prácticos. La Argentina entró en default en el 2001 y empezó recién a pagar después del canje del 2005, empezó a pagar en el 2006. O sea, no pagamos durante 5 años que estuvimos en default. ¿Y cuáles fueron los resultados económicos? Que esas empresas siguieron operando, que la Argentina creció notablemente en esos años, y todas las catástrofes que auguran no se produjeron. Y voy a un hecho personal. Cuando, después de hacer la auditoría del Ecuador, el presidente Rafael Correa me llamó para colaborar con él en todo el proceso de impugnación de la deuda, Ecuador suspendió los pagos y naturalmente los acreedores no les gustó nada, pero fuera de los fuegos de artificio habituales, y no pasó absolutamente nada. Es decir, no hubo quitas de créditos, no hubo algunas, no te diría amenazas, pero algunas observaciones, pero finalmente Ecuador terminó arreglando, les pagó el 30% de lo que reclamaban y la cosa funcionó. Claro, Ecuador tenía algo que no tenemos, una auditoría de la deuda que mostraba cómo había sido el escándalo del proceso de endeudamiento durante más de 30 años. Si aquí hiciéramos lo mismo, quizás tendríamos un elemento para decir a los acreedores, señores, ven, porque además, y esto es clarito, acá los acreedores son partícipes del fraude. ¿Y por qué digo esto? En el bono de 2.750 millones de dólares, yo no sé si se le escapó a alguien o no tenían conciencia de lo que hacían, en el inclosur del bono, que es la advertencia que se le hace a los acreedores, que realmente se dice, miren, la Argentina está fantástica, nosotros vamos a
a cumplir con nuestras obligaciones, como hace cualquier persona que pide un crédito a un banco, le dice que lo va a pagar. Bueno, no. En el Inclusur de ese bono se dice que la Argentina no va a poder pagar la deuda, que la Argentina está en una situación extremadamente difícil, que hay problemas sociales. Bueno, en 12 puntos muestran lo que iba a pasar en el 2017 y el 2018 y el 2019. Y a pesar de eso, los acreedores compraron. ¿Por qué compraron? Ese bono, te diría que se colocó casi el mismo día que se emitió. Uno de los compradores fue una empresa vinculada a Caputo, y después 4 bancos importantes, el Citi, Nomura de Japón, el Deutsche Bank. Entonces, esos señores tendrían que decir, señores, ¿por qué comprar un bono si ustedes sabían que no iban a cobrar? Da la impresión de que de eso se trata. Nunca se habla en la Argentina de la corresponsabilidad de los prestamistas. Exactamente. Y bueno. Bueno, Alejandro, nos has pintado un panorama con absoluta claridad, que no es alentador, pero que en definitiva es la verdad. Exactamente, sí, sí. Te agradezco muchísimo, seguramente te volveremos a llamar dentro de un tiempo. Dale. Quieras. Bueno, un fuerte abrazo, Alejandro. Chao. Bueno, gracias. Hemos hablado con Alejandro Olmos Gaona, ustedes lo han escuchado, una claridad absoluta, porque aparte de este tema debe ser uno de los 2, 3, 4 que más sabe en la Argentina, lo sigue desde hace muchos años, y siempre nos dice cosas novedosas, porque hay actos que son nulos en el origen, y que por tanto deberían tratar de liberarnos a la Argentina de esta carga insoportable, de una deuda que nunca se supo dónde fue. Hace 40 años que contraemos deudas que nadie sabe, porque nunca se supo que fueron a hacer un puente, una inversión.